Tío Fugitivo, capítulo 10. Tenemos fruta de postre, hijito, dijo la mamá de Mauricio, tía Raquel, con esa sonrisa amplia que su hijo le había prendido. ¿Naranjas o uvas? No, gracias, tía, estoy llenísimo. ¿Me vas a rechazar? Te traeré naranjas, están sabrosísimas. Se levantó sin dejar de mirarme. Caminó moviendo la cintura, una pierna cruzando la línea imaginaria de la otra, la espalda recta, como en pasarela, o como si tuvieran libros haciendo equilibrio en la cabeza. Así aprendían a caminar las modelos y las mises, las mujeres que debían hacerlo todo perfecto porque su hermosura encarnaba lo sublime, su belleza vendía autos y cosméticos y cervezas. Fantaseé, mi tía estaba coqueteando conmigo, la tía Raquel y el escribidor. Despertá, Roberto, pobres mujeres, las amplias sonrisas y charla fácil. Cuántos escándalos armaban en los corazones de los hombres, tan dispuestos a malinterpretar. Bastaba una sonrisa o una frase, o un leve gesto, el cierre de los párpados cansados que se nos antojaba un guiño, el casual paso de la lengua por los labios, para que comenzáramos a maquinar. ¿Me quiere? No me quiere. Poco, mucho, nada. El tren se descarrilaba y no llegaba a destino. Una mujer nos decía: lloverá toda la tarde. Y la malinterpretábamos. No era extraño. Cada frase reservada se independizaba de su dueña y adquiría vida propia. Éramos máquinas de malinterpretar. Tan fácil hacerlo. Eran tantas las frases que escuchábamos cada día y habría sido muy extraño si hubiéramos podido interpretarlas todas tal como fueron pensadas. ¿Qué me habrá querido decir? Nos repetíamos con angustia y ansiedad. ¿Qué me habrá querido decir? Probablemente nos había querido decir lo que nos dijo, pero era tan fácil el descarrilamiento, tan difícil que el tren llegara a destino. Bastaba un énfasis innecesario en alguna palabra, el énfasis en la boca de quien la había pronunciado o en nuestros oídos, o un vocablo que se prestara a ambigüedades. Las palabras tenían eco, decían más o menos de lo que querían decir. Era una proeza llegar a interpretar bien una sola frase. Hoy lloverá toda la tarde, decía una mujer, y había nubes en el cielo y podíamos pensar que su frase apenas tenía un sentido meteorológico, pero recordábamos la letra de una canción, Llueve en mi corazón, cosas por el estilo, y era suficiente. ¿Qué me habrá querido decir? La máquina de malinterpretar ya entraba en funcionamiento. Habría muertos y heridos en el descarrilamiento. Porque conocía muy bien a Mauricio y sabía que no daba puntada sin hilo, estaba seguro de que su invitación a almorzar significaba que quería hablar conmigo de algo que le preocupaba. Casi no había abierto la boca mientras comíamos y había dejado que su mamá me atosigara con preguntas. ¿Deberías venir más seguido por aquí, hijito? Sí, tía, ¿cómo no? Ustedes son unos parientes ingratos. No, tía, ¿cómo se te ocurre? Estábamos los tres en la mesa y sentí algo extraño en la boca del estómago al ver los cubiertos para 4, la silla en la cabecera esperando al esposo y papá, el mediodía de aire seco y los gatos languidos en los tejados calientes y el noticiero de Radio Centro, la voz gruesa e intimidatoria de Pacho Rivas. Tenía tanta apariencia de normalidad que pensé que en cualquier momento el ajedrecista aparecería en el umbral del comedor. Otro hombre cansado, llegando del trabajo a reclamar la calidez de su familia y el merecido almuerzo que su esposa había hecho preparar con la cocinera recién llegada de un pueblito de Potosí. Pero el ajedrecista no llegaría. Estaba suspendido en un territorio desconocido para nosotros. La muerte acaso, o tal vez simplemente una cabaña en el bosque, pero en todo momento en el espacio de la leyenda, en la desbocada imaginación popular que materializaba fantasmas con eficacia envidiable. Váyanse a tu cuarto porque tengo que poner la mesa. Vienen mis amigas a jugar loba. Por hacer algo diferente. No seas irónico, Mauricio. Desde la desaparición de su esposo, la tía Raquel jugaba a las cartas todos los días, excepto los domingos. Creía en el precepto bíblico del descanso en el 7º día. Loba, rumi, bridge, canasta, póker. Tenía grupos para cada juego. Tés con viejillas que a pesar de sus maneras apacibles y circunspectas destrozaban sin piedad a los cochabambinos con sus dicen que y sus no se lo digas a nadie. Pero también timbas hasta la madrugada con ganaderos venianos que fumaban puros y apostaban haciendas y avionetas. Incluso hasta con mis papás jugaba a veces. Tenía los dientes amarillentos de tanto cigarrillo.
permanentes ojeras y temblor en las manos manchadas, olorosas a nicotina. Era una belleza ajada. Sus modales coquetos, la sonrisa, el caminar, los únicos islotes que no se habían hundido en el remolino agitado de una vida disipada. De algo hay que morir, decía cada vez que alguien le pedía que dejara de fumar 2 cajetillas al día. De algo había que vivir también, y nadie sabía de qué vivía ella. No trabajaba y no eran de las jugadoras eximias o con mucha suerte. Dicen que el ajedrecista está vivo y posee una inmensa fortuna que ella se encarga de gastar. El cuarto de Mauricio era acogedor. La luz y el aire fresco entraban a raudales por la amplia ventana, ligeramente abierta y con las cortinas descorridas. En las paredes se encontraban sus diplomas de buen compañero, un póster de The Police y una foto en blanco y negro de su papá cuando estudiaba en San Marcos en Lima. Había un orden y pulcritud envidiables, incluso en el estante donde estaban sus libros. En una fila, los textos de estudio, un álgebra de Baldor con la encuadernación rota, la física de Shawn, la historia de Bolivia en Finot. En otra, literatura, mucho García Márquez y Poe. Más abajo, los manuales de ajedrez, varias biografías de su ídolo Bobby Fischer. A Mauricio ya no le apasionaba el ajedrez como antes. En segundo intermedio iba a todas partes con un pequeño tablero de piezas imantadas y libros con títulos como Las 100 mejores partidas. Hablaba de defensas indias o de la Rui Pastor con seguridad de experto. En los recreos jugaba partidas relámpago con chicos de cursos mayores, apostaba salteñas y cigarrillos. Cuando Tomás y el Duarte comenzaron a superarlo con facilidad, en tercero, se le fue apagando la pasión. Ahora se dedicaba a los crucigramas. ¿Boy George o Billy Idol? Boy George. A través de la ventana se divisaba el jardín rodeado de pinos, luego la ciudad a los pies de montañas azul-negras, San Pedro y la laguna Alalay a un costado, el monumento de las heroínas de la Coronilla en el otro. Cochabamba estaba salpicada de lugares para las horas cívicas. Entre el Tópater y la Coronilla se encontraban nuestras derrotas más gloriosas del siglo pasado y el aburrimiento infinito de tantas generaciones de estudiantes del siglo XX. Traté de ubicar mi casa mientras Mauricio ponía un cassette de Boy George en el estéreo y se sentaba sobre su escritorio, las piernas meciéndose sin tocar el suelo. En algún lugar de ese escritorio debía estar la famosa agenda que registraba los nombres de todas las chicas cotizadas de Cochabamba, los teléfonos y las fechas de sus cumpleaños, sus pasatiempos y un breve comentario acerca de la mejor táctica para conquistarlas. Maura, muy reservada, hablarle de gatos y perros, su pasión. Verónica, mencionarle al menos 3 veces por charla lo linda que está, lo bien que le queda su vestido nuevo. Carolina, complicada. Tratar de provocarle sentimientos de culpa, hacerle ver que uno podría suicidarse en caso de una negativa. Adriana, muy inteligente, muy sobradora, se las sabe todas y actúa como si los chicos no le importaran. Improvisar. Una línea roja debajo del nombre era la muesca que indicaba que la chica había sido prende de Mauricio. Una línea azul que había sido su chica formal al menos un mes. Una línea negra que se había acostado con ella. Era muy generoso y nos dejaba ver su agenda cuando necesitábamos alguna información. Y a la vez, para que supiéramos de sus poderes de seducción. La conquista para él no era nada si no venía acompañada de la diseminación de la información. ¿Qué piensas de lo que me pasó con Gino? Ah, había sido eso. Mauricio era orgulloso y estaba dolido. Primera vez que se había visto vulnerable a los ojos del curso. Me eché en la cama. En el velador un Asterix y la foto de Sara, la chica de turno, de pómulos salientes y largo pelo rubio en un barroco portarretrato de plata. ¿Cómo hacía Mauricio para estar a su lado y no tartamudear, no meterse las manos al bolsillo y jugar nervioso con ellas, no hacer caer los platos y vasos a su paso? ¿Cómo hacía? Cosas de fútbol. Hablo en serio, Marito. ¿Qué puedo pensar? Nunca me he peleado en mi vida porque me parece la forma más estúpida de resolver los problemas. En realidad no se resuelve nada y se crean rencores y odios tontos. Toma las cosas como y de quien vengan. ¿Qué más puedes esperar de Chino? Es un tipo acostumbrado a agarrarse a golpes con cualquier pretexto. Sí, pero no es solo eso. ¿Viste lo que pasó con Conejo el otro día? Los de Chinatown siempre han sido jodidos, pero nunca han ido más allá de lo que el curso les ha permitido. Han hecho huevadas, pero con mesura. Y ahora
¿Recuerdas la primera reunión del curso? Prometimos portarnos bien, ser, como alumnos de la promoción, un ejemplo para los demás, no joder nuestro último año. Son cosas que se dicen, pero uno no cambia de la noche a la mañana. No deberías magnificar lo sucedido, olvídate. Las líneas de su cuerpo en unos Levi's 501 apretados y una polera verde de mangas cortas. De perfil, tenía un vago parecido con mi madre, la quijada firme, la nariz que terminaba donde comenzaba la frente, sin esa leve hendidura que la mayoría suele tener a la altura de los ojos. Pero no debía forzar los parecidos. En general, me he llevado bien con ellos, dijo. ¿Debería hablarles? ¿Qué opinas? Mauricio siempre me pedía opiniones, y yo se las daba aunque sabía que él había decidido de antemano el curso a seguir. Como buen político, quería dar apariencias democráticas para esconder su innato autoritarismo, su convicción de que no había mejor forma de resolver problemas que la suya. Era cierto que los de tierra de nadie manteníamos relaciones cordiales con Chinatown, Mauricio más que ninguno, pero el tema no era ese, sino la cotidiana batalla de un líder por mantener a su pueblo contento y a la vez bajo su dominio incontestable. Sabedor de sus impulsos de rebeldía en años anteriores, Mauricio había permitido cierta libertad a Chino y a sus secuaces. Esos impulsos ahora amenazaban con desbordarse y ponían a prueba su capacidad de liderazgo, su necesidad de ser un gobernante benévolo, querido y admirado por todos. ¿Cómo era posible que Conejo no le hiciera caso y que Chino llegara a golpearlo? ¿Cómo era posible que alguien, hombre o mujer, fuera capaz de resistir a sus formidables poderes de seducción? Sí, habla con ellos, aunque no creo que llegues a nada. Estar en otra. Me contaron que tú fuiste uno de los que pintó los grafitis. Conejo me convenció. Para decir la verdad, no llegué a pintar ni una miserable letra. Estaba re nervioso y cuando reaccioné, ellos ya habían terminado y volvían al auto. No quería hacerlo por ellos, sino por Tejada. Beloni no me cae para nada. No le cae a nadie. Mejor no te metas en líos. No tenemos pito en ese entierro. ¿Cuándo has visto que la opinión de los alumnos haga cambiar la de los mandamases del Don Bosco? Y luego nos hablan de democracia. Decidí no contarle nada de la edición especial que estaba preparando. Me dijo que esa misma tarde llamaría a Chino y Conejo. Noté que se relajaba. Le había hecho bien hablar. Yo había cumplido mi papel de fiel oyente para sus pensamientos en voz alta. Pasamos a otros temas. Escuchamos Do You Really Want to Hurt Me? Y coincidimos en que era la mejor canción de Boy George. Maricón de cuarta, pero qué voz. Le pregunté si pensaba si uno nacía o se hacía maricón. ¿Qué pregunta? Supongo que uno se hace. ¿Por qué? Las clases del doctor no me están haciendo pensar en estas cosas. Me alucina la genética. ¿Te imaginas lo increíble que sería si resulta que en verdad hay un gen para todo? Y si resulta que hay un gen que dice que a mí no me queda otra que ser escritor, mis papás me dejarían tranquilo. Sería deprimente si hacemos lo que hacemos porque no nos queda de otra hacerlo, dijo pensativo. Cero libertad, pero si es así, entonces hubo un antepasado tuyo del cual heredaste dicho gen. La charla era cómica. Dos adolescentes, cuyo fuerte no era la biología, enfrascados en una discusión seria de genética, rebosando información no comprendida del todo. Estamos asesinando a Mendel, pensé. Tú, por ejemplo, continuó Mauricio con ese talento suyo para apoderarse de cualquier tema y terminar más interesado en este que aquel a quien se lo había arrebatado. ¿De dónde sale tu inclinación literaria? Que yo sepa, no has tenido ningún antepasado escritor. Sí, claro que sí. Le repetí lo que alguna vez me había dicho mamá. Edgar Lizarazu. Vivió a mediados del siglo pasado. Escribió 2 novelas breves antes de suicidarse a los 25 años porque su esposa lo abandonó por otro. Muy romántico, muy idiota. Está en los manuales de literatura. No mucho. Una breve mención. Era de la familia de mamá, por lo que quizá también sea pariente tuyo. No, dijo Mauricio moviendo la cabeza. Uno puede heredar el color de los ojos, pero la vocación de escribir, de ser arquitecto, abogado, me suena mucho. Es mucho, pero si naces en una familia de comerciantes y te sientes un bicho raro porque tienes una inclinación artística, tendría curiosidad por saber si hay otros bichos raros entre tus antepasados y si te une algo a ellos aparte de la pura y simple coincidencia, ¿no? Tras una pausa, Mauricio preguntó, ¿has leído las novelas? No. Era un escritor de segunda, jamás lo volvieron a editar y me imagino que su nombre solo les suena a los que estudian estas cosas. Debe haber un par de ejemplares en Sucre, en el Archivo Nacional.
Me da curiosidad leerlas. Algún día iré a Sucre nada más por eso. Puedes aprovechar el viaje de promoción para visitar el archivo, porque vamos a ir a Sucre y a Tarija, ¿no? Lo veo verde esto de viajar a Argentina o a Brasil. La situación está cada vez más jodida. Para ir a Sucre y Tarija prefiero quedarme en casa. Vamos a ver qué dicen los del curso en la próxima reunión. Hay rumores de que Beloni quiere cancelar los viajes de promoción. Cree que es un abuso que los padres de familia gasten plata para nuestra joda en momentos como este. ¿Y qué le importa al cura? Lo único que quiere es jodernos. Ya veremos si lo dejamos. ¿Qué más sabes del tal Edgar? Naranjas. Mamá sabe de la familia hasta sus bisabuelos. Más atrás en el tiempo, a no ser que hayan sido presidentes, es como si nuestros antepasados no hubieran existido. Sé quién te podría ayudar si estuviera aquí, dijo Mauricio con una expresión enigmática. ¿Quién? Mi papá. ¿El ajedrecista? Él no es el ajedrecista, dijo molesto. El enigma dio paso a una triste, sosegada nostalgia. Me levanté y me acerqué a la foto de su padre en la pared, con el rizado pelo negro, las patillas al ras y los cachetes grandes, con una mirada franca e inocente. Se trataba de un rostro capaz de perderse fácilmente en la multitud, un rostro confiable. Ese había sido el origen del mal. 10 años atrás, el ajedrecista era un próspero comerciante de ropa interior de mujer, conocido y respetado en toda la ciudad. Sus amplios márgenes de ganancia le permitieron convertirse en prestamista. El bajo interés que cobraba, combinado con su prestigio social, sirvieron para ganarle pronto numerosos y variados clientes. Al poco tiempo, gracias al alto interés mensual que ofrecía, también captaba los ahorros de mucha gente, señoras encopetadas y cholas dueñas de un puesto de ventas en la cancha, jóvenes empresarios y jubilados que vivían de su exiguo salario. Mi abuelo Roberto era uno de ellos. Un día, el ajedrecista desapareció. Hubo escándalo, un par de suicidios, una orden de captura expedida en su contra, pero jamás se volvió a saber de él. Así comenzó la leyenda. La prensa lo bautizó como el ajedrecista luego de enterarse que en su adolescencia había sido campeón nacional junior de ajedrez. Su fama de hombre muy inteligente que parecía tener respuesta para todo, desde el pasado histórico del país hasta los últimos avances científicos, sirvió de base para convertirlo en la explicación de cualquier cosa inexplicable que sucediera en la ciudad. Si desaparecía dinero del Banco Central, si se producía un secuestro, si se arruinaban las cosechas de papa, era obra del ajedrecista. Imaginé a un futuro nieto mío diciéndole a su bisnieto en unos 50 años, y si no tomas tu sopa, esta noche vendrá el ajedrecista y te comerá. Las leyendas tenían un ritmo propio, independiente de la realidad y con seguridad más capaz de persistir que ella. A propósito, le dije, ¿te enteraste de los anónimos? ¿De la banda del ajedrecista que ha aparecido en el cole? ¿Qué banda? Le conté lo que me había contado el padre Tejada. Están usurpando tu nombre, Mauri. No tengo nada que ver con ese nombre. ¿Serán los de Chinatown? No hay pruebas. De por ahí ni sean del curso. Pero lo más lógico es que sean los de Chinatown. ¿Cómo averiguarlo? Se harán a los locos si se les pregunta. Mínimo. Se especulaba con que el ajedrecista todavía vivía en la ciudad, que jamás se había ido de ella y que con el único que mantenía contacto era con Mauricio. Mauricio, por su parte, negaba que su padre fuese el ajedrecista de cuyas supuestas andanzas se hacía eco la prensa. Según él, su padre había ido una mañana al trabajo y desde entonces no había vuelto. ¿Era esa la versión que su madre le había hecho creer? ¿Era o se hacía? Mauricio tenía 7 años cuando sucedió todo. Debía de haberse enterado de lo sucedido. Su simple historia, unida a las a veces inverosímiles leyendas sobre su padre, había contribuido a crearle una reputación de hombre misterioso detrás del carisma de su sonrisa, de su pronta accesibilidad para cualquiera que se le acercara. Mientras que nosotros necesitábamos narrar historias para asegurarnos de que los demás hablarían de nosotros, crear un personaje que circularía incansablemente a través de las anécdotas, Mauricio evitaba al máximo mencionar a su padre y nos dejaba así el suficiente espacio entre las líneas para que lo erguiéramos en leyenda, al igual que su padre, pero de manera muy distinta.
A veces pensaba que Mauricio se había dedicado a intentar triunfar en todo, tanto en deportes como en estudios, como en el terreno más complicado de la conquista de mujeres y del liderazgo social, como una forma de borrar el estigma que le había dejado su padre. Mientras su madre se había retirado de la vida pública, él se había zambullido en esta con rabia, con una fortaleza capaz de hacer olvidar algún día en toda la ciudad la leyenda del ajedrecista para sustituirla por la suya propia, como lo estaba logrando con nosotros en el colegio, conejillos de India para tanto carisma. Imaginaba a Mauricio despertándose por la mañana, abriendo las cortinas de su habitación, asomándose a la ventana para mirar las cajas de fósforos en que Cochabamba se convertía cuando se le contemplaba desde el mirador, y diciéndose a sí mismo que algún día todo eso sería suyo. ¿En qué piensas? ¿Ah? ¿En qué piensas? Nada importante. No te pareces un carajo a tu papá. Suerte la mía. Era medio feo, ¿no? Feo no. A los feos por lo menos los recuerdas. Tu papá tiene un rostro, ¿cómo te podría decir? Común, ordinario, olvidable. Tú lo has dicho. ¿Dirá eso algo de nosotros? Dijo Mauricio en tono burlón. Otros países tienen a Billy the Kid, nosotros al ajedrecista, un hombre vulgar para un país vulgar. Al despedirme, le dije, bromeando, que si se encontraba con su papá le preguntara por nuestro antepasado escritor. Me contestó, también bromeando, o al menos eso pensé, que se lo preguntaría esa misma noche.